vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de genética para discutir sobre el color del iris, algo de visión de colores y al final unos casitos clínicos aplicados. El objetivo de esta presentación es describir algunos conceptos de genética aplicados al color de los ojos y visión de colores. En general, se habla de que el color azul del iris sería recesivo y el color café sería el dominante, el alelo dominante, y se cita esto como un modelo de herencia mendeliana. En este caso, tenemos que el alelo BB minúscula representando al color azul y el alelo BB mayúscula representando al color café del iris. Tendríamos en la F1, primera generación, solo 100% de colores café, y en la segunda generación aparecería un color semejando al color del abuelo o abuela en este caso. Esto sería muy sencillo y sería ideal para poder explicar el color del iris. Y esto se da en particular en relación a un gen, que es el gen OK2, que se ha asociado al color azul en algunos casos. Pero también puede ser utilizado el caso de la visión de colores y específicamente el daltonismo, descrito a fines del siglo XVIII por John Dalton, que fue el mismo que desarrolló la primera teoría atómica, y para explicar el daltonismo tenemos el modelo de herencia ligado al cromosoma X. Aquí es interesante que Thomas Morgan, 20 años después del el revival de la teoría de Darwin, en 1920, en experimentos con drosófilas, hizo lo mismo que les mostré delante, cruzó dihíbridos eh, homocigotos dominantes para los ojos rojos y recesivos para el ojo azul, blanco, y tuvo en primera generación 100% de ojos rojos, en segunda generación aparecieron ojos blancos, sin embargo, solo en machos, lo cual le llamó la atención que el 100% de la segunda generación con el carácter recesivo estaba solo en el sexo, asociado al cromosoma sexual en este caso, lo cual lo llevó a sugerir que había un tipo de herencia ligado al cromosoma X. Y esto es lo que vemos en el ejemplo típico del daltonismo, que se da en un 8% de la población masculina, y el 8% de la población femenina son portadoras o carriers. Por lo tanto, cuando multiplicamos el 8% por el 8%, hay un 0,64% de chances de tener una mujer daltónica, hija de un papá daltónico y de una mamá carrier. Así es como en estas monitas que te pongo al centro se ve cómo veía John Dalton, ya que se hizo un análisis genético posterior y se sabe que no era protanope, sino que era deuteranope, o sea, tenía problemas en el eje del color verde. Acá tenemos un genograma bastante extenso de una familia con una enfermedad ligada al cromosoma X. Vemos que los pacientes afectados están en azul, son todos de sexo masculino, y las madres en este caso son portadoras obligadas. Vemos algunas características típicas de la herencia ligada al cromosoma X. En primer lugar, que afecta solo hombres. En segundo lugar, que los hombres afectados transmiten el carácter de portador al 100% de sus hijas, mujeres, y a ningún hombre. En tercer lugar, que las madres portadoras transmiten el carácter
de portador al 50% de sus hijas mujeres y de afectos al 50% de sus hijos hombres. Este es un genograma bastante extenso, pero esto sirve para explicar en qué consiste la herencia ligada al X. Con respecto a la clasificación de los colores, ya es bastante antigua la teoría tricromática de Young y Helmholtz, que se ha visto correlacionada en los últimos años con la identificación de los distintos genes para las distintas opsinas que tienen sensibilidades espectrales a distintas longitudes de onda de la luz. Vamos a hablar un poquito más de ello adelante. Vamos a hablar un poquito de qué se trata cada una de estas opsinas y sus genes. Sin embargo, este concepto del color varía en diferentes culturas y lenguajes. Típico el ejemplo que uno cita coloquialmente de que los esquimales pueden identificar hasta 40 tipos de blanco. Y esto, hay otros ejemplos en distintas culturas. Por otra parte, tenemos que saber que la luz visible recién apareció varios miles de años después del Big Bang. Y además que el tipo de luz visible, como también vamos a ver más adelante, cambió de acuerdo a la evolución de los mamíferos, que fueron los primeros que adquirieron la visión tricromática, y también de acuerdo a cambios en la atmósfera terrestre. Por tanto, y esto da hasta para los que son más filósofos en este grupo, el color, más que una propiedad física de la luz, es una percepción. O sea, está en el individuo. Pero viendo a la parte más científica, el color puede definirse de acuerdo al tono, vale decir a la longitud de onda en el espectro visible. En general, las longitudes de onda, como vemos acá, varían desde longitudes de onda corta, de alrededor de 450 nanómetros, que son las más dañinas y que nosotros siempre tratamos de evitar con los filtros, los lentes de sol, etcétera, hasta las longitudes de onda mayores, cercanas a el espectro de la luz rojo. También depende de la saturación, es decir, de la cantidad de luz blanca que está mezclada a cada tono, y del brillo, es decir, de la intensidad de esta luz, el verdadero dimmer. Y se pusieron de acuerdo por primera vez para definir un correlato entre el espectro físico de la luz en nanómetros y lo que se percibe, lo que percibe el ser humano, lo que debería percibir el ser humano. Y esto fue una comisión internacional en iluminación. Las siglas están en inglés en todo caso, por eso se llama CIE, el año 1931, y definió este famoso gráfico 3D de las variaciones cromáticas de la luz en nanómetros y lo que el ser humano debería percibir como color normal. Hay numerosas clasificaciones, hay algunas que incluyen hasta 16 millones de variaciones de los colores diferentes que obviamente exceden la capacidad del ser humano de identificar. Han habido muchas clasificaciones de los colores del iris. En la actualidad les adelanto que no hay una definitiva, como vemos en este cuadrado de la abajo izquierda. Hay clasificaciones, miren, ya estoy histórico del año 1843, del año 62, de principios del siglo XX también, que clasifican los colores, la verdad, en forma completamente arbitraria. Generalmente esto se lo peleaban los ingleses y los franceses, definiendo algunos como gris, azul, café, color negro, color avellana, etc. Pero es tan complejo esto que intentos recientes de clasificación de los colores han llevado a que solo el color verde, como vemos
acá abajo, se clasifique de acuerdo a qué porcentaje tiene de café desde la colilla hasta la raíz del iris. Y vemos aquí como a superior izquierda en la fotografía, vemos que es completamente verde y va apareciendo cierto grado de pigmento café desde la colilla, avanzando por el estroma meridiano hasta que es un ojo completamente café. Entonces, podemos tener tantas clasificaciones como queramos del color de los ojos, siendo obviamente en las distintas culturas lo más frecuente los colores por lejos el café, el azul, verde y avellana. Algo de la anatomía, básicamente el iris tiene dos lamelas, la lamela posterior, que es un epitelio pigmentario en dos capas, y el estroma, que incluye el esfínter del iris, eh, el dilatador de la pupila, tiene el círculo arterial del iris, y, y hay dos tipos de pigmento producidos por los melanosomas, principalmente la melanina, que es café, que está principalmente en el epitelio pigmentario del iris, y algunos gránulos de melanina también pueden estar en el estroma. Y hay otro pigmento que también no está siempre en el ser humano, que es la feomelanina o lipomelanina, que puede ser encontrada por esos dos nombres. Estos pigmentos están, como les mencionaba, en el iris. Los pigmentos azules y verdes no existen, por tanto, son un ejemplo de un color que no es anatómico, no es real, y está dado por el efecto Tyndall, que es el mismo efecto que tenemos, perdón, que tenemos eh, al ver el cielo, vale decir que depende de la cantidad de pigmento que tenemos a nivel del estroma. Si hay mucho pigmento, se absorbe la luz y el iris aparece como café. Si hay poco pigmento en el estroma, pasan principalmente los rayos de la luz de mayores longitudes de onda y son absorbidos por el epitelio pigmentario del iris, y los rayos de luz de longitudes de onda corta son dispersados y reflejados desde el iris, y estos rayos de longitudes de onda corta son principalmente cercanos al color azul, o cuando hay un poquito más de pigmento, verde. Eso explica los colores más claros del iris, ¿vale? Es decir, tienen poco pigmento, poca melanina de los dos pigmentos en el estroma iridiano. Sin embargo, hay muchos ejemplos de, en primer lugar, padres de ojos azules e hijos de color café. Esto no tendría un correlato con el modelo mendeliano sencillo que les mostré de herencia recesiva. También hay un concepto importante. El año 52, dos padres con albinismo oculocutáneo tuvieron 3 hijos sanos, sin albinismo ocular o oculocutáneo en este caso. Y esto llamó la atención, y se sabe que hay hasta 7 genes dentro de la familia OCA que pueden asociarse a algún grado de albinismo. Por lo tanto, son genes no alelos, no son los mismos genes en los que producían el albinismo oculocutáneo en el padre y en la madre, y por tanto los hijos no están afectados si bien son portadores de ambas mutaciones. Y este ejemplo se aplica también en amaurosis congénita de Leber o LSA, en donde hay 27 genes diferentes que pueden estar asociados a el fenotipo de amaurosis congénita de Leber, pero si ambos padres tienen genes distintos, tienen mutaciones bialélicas en distintos genes, los hijos no debiesen ser afectados. Y esto se entendió recién a mediados del siglo pasado. Por tanto, el color de los ojos es un rasgo complejo, no mendeliano, que involucra la interacción de genes, tal como en otras enfermedades oftalmológicas como la degeneración macular, la miopía, el glaucoma, incluso cataratas. Y esto es un terreno en el cual se está avanzando mucho y les voy a mencionar por qué.
Han habido distintas revoluciones en el campo de la genética y les diría que el desarrollo de la PCR, el desarrollo de la secuenciación de Sanger, pero la más importante fue probablemente la finalización del proyecto del genoma humano el año 2003, que tuvo un costo de 3.000 millones de dólares y determinó la secuencia nucleotídica de todo nuestro genoma. Esto fue un proyecto multinacional encabezado por un laboratorio privado y un laboratorio público. Y aquí vemos en la fotografía de arriba a la derecha la cantidad de computadoras que se necesitaba en aquella época para tener un registro de toda nuestra secuencia nucleotídica. Esto ha ido avanzando rápidamente con el advenimiento de nuevas técnicas de secuenciación. En la actualidad ya la secuenciación Sanger, los microarreglos, si bien se usan, son ya poquito de historia, no tanto la secuenciación Sanger, pero lo que se está utilizando en estos momentos es secuenciar gran cantidad de material genético en corto tiempo, gracias al desarrollo de la secuenciación masiva paralela. Y esto ha llevado a que los costos de secuenciar el genoma completo, que podían estar alrededor de 10 millones, 100 millones de dólares al principio, 10 millones, han ido bajando rápidamente y en estos momentos es posible secuenciar un genoma completo por 2 a 3 mil dólares. Esto ha llevado al desarrollo de la medicina de precisión, tailor-made para cada paciente, ha llevado al desarrollo de la genética recreacional, que tiene ciertos peligros eh, eh, bioéticos, y a la revolución de la genómica. Sabemos actualmente que el 80% de las enfermedades identificadas al día de hoy son genéticas, vale decir que tienen alteraciones de nucleótidos de 1 a 200 pares de bases, o sea, son chiquititas. Alrededor del 10% son genómicas, vale decir que hay alteraciones o mutaciones o variantes patogénicas que se encuentran sobre los 5 megabases, los 5.000 pares de base. Hay un 2 a 3% de enfermedades humanas asociadas a epigenética, vale decir, a la epigenética, probablemente no lo han escuchado muchos, son metilaciones de zonas específicas del DNA que producen cambios en la función de los genes, pero sin cambios en la secuencia nucleotídica. También estos cambios epigenéticos, estas metilaciones, pueden afectar la forma del plegamiento de la cromatina a nivel de las histonas. Entonces, si bien puede un paciente o una persona tener la misma secuencia genética que otro, pero no expresar tal o cual gen, dado que estas metilaciones afectan la forma en cómo se pliega el DNA y cómo se expresa finalmente. Y un 15% en que todavía las causas de las enfermedades son desconocidas. Entonces aquí hay dos conceptos importantes: las enfermedades monogénicas o mendelianas y las enfermedades complejas. Las enfermedades monogénicas son las que vemos generalmente en el departamento de oculogenética. Vale decir, son enfermedades infrecuentes en las cuales hay un gen único y es fácil distinguir, o relativamente fácil, distinguir una historia familiar de mendeliana, vale decir que es recesiva, dominante, ligada al cromosoma X. Tenemos ejemplos como la enfermedad de Stargardt, todos los tipos de retinitis pigmentosa, la enfermedad de Best, versus las enfermedades complejas, que son comunes, pero no se asocian a un único gen. Hay múltiples variantes que pueden, en nuestro genoma, que pueden inducir, asociarse a mayor riesgo. Aquí es difícil distinguir una historia familiar. Estas enfermedades van desde la diabetes a la hipertensión, y a nivel oftalmológico las principales son la retinopatía diabética, la degeneración macular, pero como les mencioné anteriormente, enfermedades como el glaucoma, la miopía y rasgos
como el color de los ojos, son clasificados como caracteres complejos. Entonces, cuando hablemos de enfermedades complejas o caracteres complejos, estamos hablando de este tipo, variaciones pequeñas que inducen cierta predisposición o cierto aumento en la frecuencia o cierto grado de asociación con el fenotipo. Aquí un pequeño interludio genético, pero es importante entender algunos conceptos básicos. El de la heredabilidad, que es un concepto poblacional que tendemos a aplicarlo de la siguiente manera. Tratamos de entenderlo como el porcentaje del fenotipo que es genético, de origen genético. O sea, pero la verdad es que esto no es un concepto así. Esto es un concepto poblacional y es la proporción de la varianza fenotípica en una población que es atribuible a la variación genética entre los individuos. Por lo tanto, es un concepto a nivel poblacional. No se puede aplicar a un individuo único. Sin embargo, sabemos que el color de los ojos tiene una elevada heredabilidad. Lo mismo que la degeneración macular, las bases genéticas tienen una alta heredabilidad. ¿Que puede variar entre poblaciones? Sí, pero los genes cumplen un rol importante en la explicación del rasgo. Hay 3 tipos de estudios que se utilizan en general. Los estudios de gemelos, que se desarrollaron entre los años 60 y los 90, ya se utilizan cada vez menos, pero son fundamentales para el estudio de la heredabilidad de ciertos rasgos, ya que, bueno, vamos a hablar de eso después. El análisis del ligamiento y los análisis de asociación a nivel genómico o GWAS. Los estudios de gemelo son importantes ya que comparan los gemelos mono y disigóticos. Los monocigóticos comparten el 100% del ADN y son los que denominamos gemelos idénticos, y los disigóticos son gemelos fraternales, que son como los hermanos, que comparten solo el 50% del material genético. Entonces, de esta manera se puede establecer qué caracteres tienen una mayor heredabilidad en la población, comparando este tipo de gemelos, los estudios de los Twin Studies. Acá tenemos un estudio en el cual se determinó que el 74% de la variabilidad del color de los ojos se debió a la presencia o no del gen OCA2, el 18% restante a otros genes, o sea, el 92% en este caso de la variabilidad fue genética, y el 8% nada más a factores ambientales. Con respecto a los análisis de ligamiento, el análisis de ligamiento genético, quería explicárselo brevemente, es básicamente saber que durante el desarrollo de los gametos en la meiosis 1 se producen estas cromátides hermanas que tienen un grado de recombinación. A partir de la recombinación de las cromátides hermanas, se puede saber el porcentaje de gametos o genes que son recombinantes, es decir, que no son iguales a los del padre o de la madre. En base al porcentaje de recombinación, es posible, esto fue lo inteligente de las personas que desarrollaron el análisis de ligamiento, es posible determinar la distancia genética dentro de un cromosoma entre un gen y otro, siendo que genes que estén más lejanos entre sí tienen mayor frecuencia de recombinación y genes más cercanos entre sí tienen menor frecuencia de recombinación. Esto se mide en una medida que se llama centimorgans y permitió a los científicos durante muchos años entretenerse estableciendo las distancias dentro de cada cromosoma entre los distintos genes. Haciendo este tipo de análisis de ligamiento, se incorporan ciertos marcadores, o sea, se conocen ciertos marcadores que se llaman microsatélites y
con estas secuencias conocidas se siguen y se pueden establecer asociaciones identificando, por ejemplo, que este microsatélite está cercano o lejano a una zona o locus que pudiera tener cierto rol en, en el color de los ojos, por ejemplo. A través de análisis de ligamientos se encontraron ciertos cambios nucleotídicos, cuando son cambios únicos de un nucleótido, se llaman SNPs, que se asocian a, que permitieron identificar el gen OK2, del cual les hablaba anteriormente. Y cuando hay más de un SNP o polimorfismos de nucleótido único que se transmiten juntos, se habla de un haplotipo. Un haplotipo es como tener 3 nucleótidos o 5 nucleótidos que son un marcador que se presenta en todo un grupo poblacional. Se utilizan los haplotipos, por ejemplo, para saber que nosotros somos latinos o saber que tenemos un tanto porcentaje de sangre amerindia o que tal o cual persona tiene un 5% de sangre askenazi, por ejemplo. Eso es la utilidad de los haplotipos. Son nucleótidos que se transmiten juntos. Y en este caso, se sabe que hay un haplotipo con los nucleótidos TGT que se ve en el 78.4% de los alelos con ojos azules. Y que no se ve este haplotipo con estos nucleótidos en pacientes con ojos café. ¿Ya? Y bueno, el haplotipo de estos, que incluye estos 3 SNPs, en el intrón 1 del gen OK2 explicaría la mayor variación de los colores en humanos. Y esto, cuando se encuentran estos tipos de haplotipos, hay que pensar en un origen. Y se ha visto que la mayor concentración de este haplotipo se da a nivel del mar Báltico, donde nació originalmente esta mutación a nivel del gen OK2 y que permite entender que hubo un efecto fundador a este nivel y desde donde se originó el color azul de los ojos. En tercer lugar, y lo que se está haciendo actualmente es el estudio de de estudios de asociación genómica o GWAS. Habrán escuchado de algunos GWAS, porque oftalmología ha sido de interés para el desarrollo de este tipo de estudios, que son carísimos. En Chile no se han desarrollado, pero los estudios de asociación genómica han permitido entender las bases genéticas de la degeneración macular, por ejemplo. Se identifican cientos de marcadores a nivel genómico, a nivel de los SNPs, y permite establecer, identificar muchos genes asociados con asociación estadística a distintas enfermedades. Entonces, por ejemplo, se llama estudio de Rotterdam, en prácticamente 6.000 europeos, identificó 3 nuevos locis asociados, que son estos que están a la izquierda, en el cromosoma 1, 17 y 21, que se suman a los 9 que ya habían sido identificados en los análisis de ligamiento. Pero para que vean el volumen de información que entrega un GWAS, el más grande que incorporó a 195.000 individuos, identificó 50 nuevos loci. Por tanto, ya los estudios de ligamiento que habían identificado 9 quedan disminuidos en relación a los avances de un solo GWAS sobre 195.000 individuos. Se ha visto que dentro de estos 50 nuevos loci hay muchos genes que participan en la pigmentación y en la melanina y en la morfología y estructura del iris. Generalmente los estudios de asociación genómica se muestran en este tipo de gráficas que se llaman Manhattan plots, que muestra a nivel de la eh,
del- de la X, los distintos SNPs y su localización cromosómica. Vemos que, por ejemplo, hay SNPs aquí en el cromosoma 15, en el cromosoma 11, en el cromosoma 8, que tienen una significancia estadística sumamente alta. Si vemos que en la coordenada de las Y, con un 3, un logaritmo negativo de 3, ya se obtiene significancia estadística, que se ve esa línea roja. Miren cómo se escapan estos verdaderos rascacielos eh, con respecto a la significancia, o sea, la asociación con el fenotipo estudiado. Y esto tiene mucha relevancia. Eh, estos genes explican alrededor del 50% de la variación del color del iris, y se ha utilizado incluso en medicina forense y antropología. Está en la fotografía del hombre de Cheddar, que sería el primer británico que estuvo en la isla del Reino Unido actual. Y se sabe a partir del estudio genético que, si bien tenía la piel oscura, tenía el pelo negro, algo crespo, tenía los ojos azules o verdes. ¿Ya? Y esto es un hallazgo bien interesante y que da para enorgullecerse de los avances que han habido en cuanto a la genética. El rol del ambiente, vamos a tratar de discutirlo rápidamente. Acá hay un estudio, que es el estudio de los recién nacidos y el screening que se realizó en California. Y han habido pocas publicaciones sobre el cambio de color en la edad. Los papás siempre saben que el color puede cambiar los primeros años de vida, y es una pregunta frecuente que nos hacen a los oftalmólogos: ¿qué color tienen los ojos mi hijo? ¿Le va a cambiar? ¿Se ven azules? Ojalá que queden azulitos o, o café. Se vio que en este seguimiento a 2 años, el 66,9% de los casos no cambió el color, pero el que más cambiaba era el color azul, que cambió de azul a no azul, específicamente a café, en el 27% de los casos, y a avellana en el 7,5% de los casos, y a verde en el 5%. Pero la mayoría de los casos, como les mencionaba, el 66,9%, no cambió durante los primeros 2 años. Otro estudio, el de Louisville Twin Study, en 1513 individuos, mostró que había concordancia entre gemelos mono y disigóticos, pero esta disminuía con la edad, y que el color del iris se tendía a estabilizar a los 6 años, aunque en un 10 a 20% de los casos podía seguir cambiando hasta la adultez. El cambio del color de los ojos o su propensión al cambio podrían estar genéticamente determinadas. Y aquí vemos la típica foto de la National Geographic de la mujer afgana, en que se ven cambios en la coloración del iris entre la foto tomada el año 1984 y la foto tomada el 2002. Eh, por lo tanto, hay cambios en un porcentaje menor de la población. También, esto ni siquiera quiero mencionarlo solo para los becados, hay muchas enfermedades que se asocian a cambios en la coloración de los iris, desde las manchas del Lick, neurofibromatosis tipo 1, las manchas de Creutzfeldt en pacientes con síndrome de Down, heterocromías, uveitis, eh, iritis por virus herpes, trauma ocular, el caso paradigmático de David Bowie, ¿no es cierto? Y así hay muchas enfermedades oftalmológicas que se asocian a cambios en la coloración del iris. Incluso hay medicamentos como los análogos de prostaglandina que se asocian a un oscurecimiento del estroma meridiano. Con respecto a la percepción del color y el daltonismo, rápidamente, esta es la famosa bacteria que cambió el mundo, la bacteria que permitieron eh, eh, llenar de oxígeno la atmósfera. Bueno, hay toda una historia muy bonita alrededor de esta bacteria que la vamos a pasar
por alto el día de hoy, pero esto permitió que los mamíferos empezaran a desarrollar cambios, mutaciones, para poder ver colores. Esta era la llamada carrera armamentista del color, de que aquellos que podían ver distintos frutos, hojas más frescas, podían sobrevivir, de que los primeros mamíferos eh, vivían principalmente en condiciones de oscuridad. Pero cuando tuvieron que desarrollar visión de colores, se desarrollaron 3 opsinas del color. 2 de ellas localizadas en el brazo largo del cromosoma X, casi a nivel del telómero, las opsinas para longitudes de onda larga y media, que las vamos a distinguir como OPN1 LW o long wave, y la de longitud media o MW de middle wave. Vamos a ir a hablar un poquito más sobre la parte genética un poquito más adelante, pero es importante que sepan que 2 de estas opsinas, la para las longitudes de onda larga y media, se encuentran en nivel del brazo largo del cromosoma X, y la opsina para longitudes de onda corta o SW, que permite ver los colores cercanos al azul, se encuentran en el cromosoma 7. Este es el famoso The Dress. Tal vez sus hijos o sus familiares le han hecho esta, esta prueba. Esto fue un viral del año 2015, en el cual una madre le mandó a su hijo una foto del vestido negro con azul que se había comprado, y la hija le contestó: me encantó tu vestido amarillo blanco. Y el novio de esta niña también lo veía como amarillo blanco. La madre no podía creer lo que pasó, y esta foto se viralizó en todo el mundo con millones de vistas rápidamente, y la mitad de la población, literalmente, veía este vestido como negro y azul, como lo veo yo al menos, y la otra mitad de la población veía el vestido amarillo blanco. Ustedes háganlo ahora en su prueba. Yo lo hice ahora en la playa con mis amigos, y la mitad lo veían amarillo blanco y la otra mitad negro con azul. Se han hecho estudios al respecto, asociaciones genéticas, poblacionales, de asociaciones con otras enfermedades, y no se ha encontrado ninguna correlación ni con presencia de degeneración macular. Pacientes con catarata podrían tener mayor prevalencia de verlo como negro y azul. Se encontró una asociación débil con el entorno, si era el paciente rural o de origen urbano, pero y se sabe que con los años este 50 y 50 que se da originalmente va favoreciendo a el grupo de personas que ve este vestido azul y amarillo. Y esto es para retratar las complejidades de la visión de los colores. No hay una explicación clara, pero se piensa que es la manera en que incide la luz sobre este vestido la que hace que distintas personas lo vean distinto. Han habido más de 25 papers al respecto. Bueno, dos casos clínicos rapiditos para terminar. El primero, un hombre de 28 años referido por mala visión de colores, sin antecedentes médicos, sistémicos, destacaba dentro de sus antecedentes oftalmológicos una miopía alta de -15 y -17. Sin nictalopia, fotofobia moderada, segmento anterior y posterior normal. Este es el OCT de ambos ojos, que si bien tiene algunas alteraciones mínimas a nivel de retina externa, son probablemente atribuibles a la alta miopía. Tiene un escotoma central relativo de 10 grados, de los 10 grados centrales en el campo visual de Goldman. Tiene un electrorretinograma de bastones, que son el electrorretinograma que se ve arriba, normal, y una respuesta máxima con una amplitud algo disminuida y un tiempo implícito
algo aumentado tanto en onda A como en onda B en ambos ojos. Pero lo destacable es que tenía un electrorretinograma fotópico prácticamente plano en ambos ojos, principalmente en el ojo izquierdo, y un flicker también severamente alterado. El electrorretinograma multifocal mostraba alteraciones de todas las respuestas en todos los anillos, con un leve respeto del anillo central. Y el test de, esto para retratar la importancia de la evaluación de los colores, el test de Farnsworth D15, que permite identificar cambios, y el eje en el cual está más afectada la visión demostró que había una alteración profunda de la visión de colores, principalmente en el eje rojo y en el eje verde, pero que había respeto del eje azul en ambos ojos. Y estas son unas láminas de Berson que este test lo hizo Sergio Zacharías en esta paciente. Él trabaja en la Fundación Los Andes y él encontró estas laminitas de Berson para evaluar si efectivamente había ceguera completa de los colores o había respeto del eje azul. Se muestran estas flechas, las 4 flechitas. Los pacientes no pueden ver ninguna cuando son verdes, y en este caso una era blanca, la segunda era verde, pero cuando se incorporaba una flechita que era de color azul, sí eran capaces de distinguir dónde estaba esta flecha, si estaba hacia arriba, a la derecha o hacia la izquierda. En este caso, el paciente tuvo 4 de 4 correctas. Y supimos que clínicamente este paciente tenía un tipo de distrofia retinal llamado monocromatismo de conos azules, que es una disfunción de conos muy rara que se presenta en uno cada 100.000 pacientes, causada por una mutación en el gen clúster de la opsina que les había mostrado, la LW y la MW. Es un diagnóstico diferencial con acromatopsia, pero se puede distinguir de ella por que logran ver el color azul, porque tiene una herencia ligada al cromosoma X. Como vimos anteriormente, este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, se asocia a miopía y tiene importancia ya que podemos hacer asesoramiento genético. Ahora, yendo al gen. El gen que se encuentra en el cromosoma X de la opsina es el que se ve arriba. Tiene una región controladora de locus, o LCR por sus siglas en inglés, y el gen del LW, siempre primero, seguido, es un tándem, seguido por 1 a 3 genes MW, que son los genes para longitud, que codifican para las opsinas de longitud de onda media. El 60% de los casos pueden tener una, una mutación a nivel del LCR o del Locus Control Region. Sin embargo, también hay un 40% de los casos que pueden tener una recombinación aberrante entre ambos genes, con una mutación puntual o mutaciones puntuales a nivel de los 3 genes. En nuestro caso en particular, el paciente tenía una deleción del exón 1 y 2 del gen de la opsina MW. Este caso no había sido descrito, por tanto, es una nueva mutación en este gen y que esperamos publicarla pronto. El segundo caso es un caso, este es un slide que les había mostrado en la presentación del año pasado para ejemplificar el proceso de fototransducción, básicamente, son los cambios bioquímicos que tienen lugar a nivel del fotorreceptor para pasar de un estímulo luminoso a un estímulo eléctrico. En pocas palabras, acá tenemos en verde la rodopsina, que es esta proteína G transmembrana que está acoplada a este derivado de la vitamina A o 11-cis-retinal, que sufre un cambio estructural al ser estimulada por la luz, que induce cambios a nivel de distintas proteínas, la transducina, la fosfodiesterasa E, pero lo importante es que disminuyen los niveles de GMP cíclico
cerrando los canales catiónicos a nivel de la membrana de los discos. ¿Qué pasa ahí? Esta es una de las pocas células que está inactiva, depolarizada. Entonces, para estar activa se tiene que hiperpolarizar. Al cerrarse este canal catiónico, se hiperpolariza. ¿Qué pasa? Pueden haber mutaciones a distintos niveles aquí. Aquí en el circulito de arriba a la derecha muestro las distintas mutaciones a nivel de la fototransducción. Algunas de ellas, las CNG B1, B3 y A1, afectan el canal catiónico. Y pacientes pueden llegar con esta presentación clínica. En este caso, una mujer de 30 años con disminución de visión y fotofobia, visiones de 0,4 y 0,5 parcial. Fenotípicamente aquí hay un poco de atrofia a nivel de la fobia, pero en muchos casos llegan con un fenotipo completamente normal. Hay una hipoautofluorescencia central y con un escotoma centrocecal relativo en ambos ojos en el campo visual de Goldman. Esta paciente tenía una mutación, una sustitución nucleotídica de una adenina por una citosina en el gen CNG-A3 en homocigosis, o sea, una alteración a nivel del canal catiónico que participa en la fototransducción. ¿Por qué quería traerles esto a colación? Nosotros en el policlínico tenemos alrededor de 25 pacientes con esto, con acromatopsia. Pero tenemos mutaciones principalmente en los genes CNG-A3 y CNG-B3. ¿Y por qué es relevante esta mutación en el gen CNB3? Porque siempre cuento esta historia, la historia que trajo a colación Oliver Sacks, el famoso neurólogo divulgador científico, hace algunos años con su libro The Island of the Colorblind. Él describe la historia de los pacientes con acromatopsia en la isla de Pingelap, una pequeña isla de la nación de Micronesia en el Pacífico Sur, donde el año 1775 un tifón arrasó con toda la población, quedaron 20 personas, produciéndose un fenómeno que se conoce como un cuello de botella, que llevó a que hubiera un efecto fundador. El rey de esa isla tenía acromatopsia y eh, él sobrevivió. Y debido a eso, hubo mucha endogamia. Las primeras generaciones post-tifón, vivieron muy pocas personas, y en la actualidad el 10% de la población de esta isla tienen acromatopsia, y el efecto fundador se dio en el gen CNG B3. O sea, todos los pacientes que se conocen actualmente en el mundo tienen algún grado de relación con las personas que sobrevivieron en esta isla chiquitita en el Pacífico Sur. Aquí se dio el efecto fundador debido a un cuello botella poblacional, y vemos la importancia también de la endogamia para la transmisión de los caracteres recesivos en una población chiquitita. Para terminar, como conclusión, el color de los ojos y la visión de colores es un interesante modelo para recordar modelos de conceptos básicos de genética, y también conceptos no tan básicos que espero que hayamos podido aclarar al menos un poco, como duplicaciones, epigenética, estudio de ligamiento, GWAS, enfermedades mendelianas versus enfermedades complejas y el efecto fundador. Tener en mente que las principales enfermedades oftalmológicas tienen base genética, no solo las distrofias de la retina, y que cada vez más nos vamos a enfrentar a este tipo de conceptos. Por lo tanto, los jóvenes oftalmólogos principalmente tienen que estar al día en muchos de ellos. En un futuro cercano, muchos pacientes asintomáticos van a consultar con resultados genéticos sobre riesgos de enfermedad, y saber que esto, más la Big Data y la inteligencia artificial, van a ser los principales
conductores de investigaciones en los próximos años. Eso, muchas gracias.